Muy buenas a todos y bienvenidos a Directores de Orquesta. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo repaso de la liga. Estamos de nuevo con la orquesta de la jornada 28 con Irra. Muy buenas. Muy buenas a todos, chicos. Ya se va acercando el final de la liga, pero no significa que termine el fútbol, porque a la vuelta de la esquina tenemos un mundialazo. Esta semana tenemos otra vez Champions, ya se acerca los cuartos de final. Hoy que grabamos se juega ya los primeros partidos ya de la vuelta. Va a jugar hoy el Real Madrid contra el Manchester City, que parece que va a certificar su pase a octavos, a cuartos, perdón, y mañana juega el Atleti y juega el Barça, que en principio también parece que lo tienen hecho, aunque el Barça creo que te lo tendrá que correr un poco más. Pero mientras tanto, vamos a hablar de lo que fue esta jornada número 28 de la Liga Española. Sí, efectivamente, jornada número 28. Han pasado cositas. La jornada que viene va a ser una locura, pero bueno, vamos a centrarnos en la que tuvimos este fin de semana pasado, pero no sin antes repasar el fútbol internacional con nuestros telanegros. Exactamente, y vamos a empezar sin más dilación con un Arsenal que sigue como un pepino radiactivo, primero en la Premier League, ganando los 4 últimos de sus 5 partidos en competición doméstica. Luego tenemos segundo al Manchester City, que empata esta jornada, tiene un partido menos, es verdad, pero se coloca 9 puntos y parece ya que el sueño Citizen de conseguir una nueva Premier se aleja. Tercero tenemos al Manchester United con 54, que vuelve a la senda de la victoria. Cuarto tenemos al Aston Villa de Unai Emery, que ha perdido los 3 últimos partidos, malos resultados para el conjunto del técnico español, pero que aún así tiene una cuarta plaza muy meritoria. Y ya fuera de puestos Champions tenemos al Liverpool quinto, Chelsea sexto, y lo que destaca, yo creo, y lo que hay que destacar es que el Tottenham Hotspur, que yo creo que a esto a lo mejor se le puede dedicar hasta un vídeo propio, hablando de la situación de los Spurs, Sí. es que están a un punto del descenso. Están con 30 puntos, los que marcan el descenso es el West Ham United, que empató esta jornada contra el City, tiene 29 puntos, y el Tottenham está coqueteando con bajar a Championship. Luego, en descenso, aparte del West Ham, tenemos al Burnley y a los Wolverhampton Wanderers, que siguen últimos. Luego viajamos a la Bundesliga, la liga alemana, donde de nuevo el Bayern Múnich sigue siendo líder, 67 puntos ante los 58 del Borussia Dortmund. Es verdad que el Bayern se dejó puntos, empató a 1 contra el Bayern Leverkusen. De estos duelos un poco que son curiosos en el fútbol, Bayern Leverkusen, Bayern Múnich, no confundamos, ¿vale? Es como decir gana-gana, o sea, es de estas cosas que tiene el mundo del fútbol. Exactamente, porque Bayer Leverkusen es de la farmacéutica. Efectivamente, así datos curiosos, la verdad. Así que bueno, el Bayern Múnich empató 1-1, Borussia Dortmund ganó 2-0 al Augsburgo, lo que pasa que bueno, ahora mismo, pese a esto, tiene pinta de que la lucha, pues bueno, es como está, 9 puntos de diferencia entre uno y otro, prácticamente sentenciado el asunto, y de nuevo, pues bueno, el Bayern Leverkusen se deja puntos, pero es que su principal perseguidor, lo que ya hemos dicho, el Eintracht Frankfurt, 38 puntos, el Bayern Leverkusen, 45, o sea que ahora mismo siguen habiendo estas distancias. El Stuttgart sí que consigue una victoria importante que le pone con 50 puntos en esa cuarta plaza que es Champions. Y luego el Leipzig, que es su principal perseguidor, quinto con 47 puntos. Y cogemos un vuelo dirección a Italia, donde el Milan no aprovechó el pinchazo del Inter, porque el Inter empató, pero sin embargo el Milan perdió frente a la Lazio y nos dejó una imagen de Rafael Leao muy, muy cabreado por un cambio y obviamente también por la frustración de haber perdido un partido que podría haber sido clave para acercarse a ese Scudetto y entrar otra vez en la pelea por la Serie A, pero parece que también esto está más que decidido. Tercero está el Napoli con un punto menos que el Milan, va acechando al conjunto milanés. Cuarto, el Como de Cesc Fábregas, que rescató una victoria agónica con un gol de un viejo conocido de la liga, de Diego Carlos. Quinto está la Juventus de Turín, que también ganó. Sexta, la Roma, que perdió. Y yendo al descenso, la Fiorentina, que lo hemos ido comentando a lo largo de estas semanas, ya totalmente alejada de esos puestos de descenso, ya saca 4 puntos de diferencia con la Cremonese, que es el primer equipo que ya está en descenso, 4 derrotas en los últimos 5 partidos, durísimo para el equipo italiano.
Le sigue el Pisa, que ganó su partido, pero aún así sigue 19º, y en la 20ª posición un Hellas Verona totalmente hundido. Y bueno, viajando a Francia, la Ligue 1, lo más destacable es que bueno, el PSG no ha jugado, no jugó esta jornada, tiene un partido menos, 57 puntos, y el Lens, su principal perseguidor, 56, porque el Lens perdió. El Lens perdió contra el Lorient 2-1, lo que es un resultado doloroso porque claro, si el PSG gana el partido que tiene de menos, puede conseguir una distancia ya de 4 puntitos ante el Lens, que veremos a ver, porque sí que han estado jugando mucho el tema de los puntos de me voy un poquito, pero luego empiezo a perder, se me acerca el Lens. Lo que pasa que viendo ya los tramos de la temporada que nos estamos moviendo, puede ser un pinchazo bastante doloroso para el Lens. Y bueno, y también quiero hablar aquí del Olympique de Lyon, rival del Celta de Vigo en esta vuelta de Europa League. El Olympique de Lyon empató a 0 contra Le Havre. Entonces, sí que es verdad que hubo alguna que otra sustitución en el conjunto de Lyon, pero vamos, que ha empatado contra un equipo que es inferior completamente a él, y Olympique de Lyon ahora mismo cuarta plaza de la liga francesa. Así que bueno, yo creo que con esto podemos ir terminando este repaso de las ligas internacionales y pasar ahora sí a el resumen de la jornada 28. Y comenzamos con este primer acto con un partido que acabó en tablas. Ya sabéis que nosotros solemos meter los empates aquí en esta primera sección del vídeo y metemos un Alavés 1, Villarreal 1. Un partido igualado, te diría, pero en el que el Alavés se sintió cómodo porque el Villarreal jugó a algo que no le suele gustar, que es tener el balón. Y ahí el Alavés se sintió cómodo defensivamente, tuvieron más o menos ocasiones, pero al final ese empate refleja un poco la igualdad que hubo en el terreno de juego, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que es un partido que destaco bastante en la figura del Deportivo Alavés. Es un partido que, bueno, juega de tú a un equipo que es bastante poderoso en la Liga Española, como es el Villarreal. Vemos como pues estuvo prácticamente todo el encuentro desde el minuto 40 por delante a la vez en el marcador, con ese gol en el minuto 40 en propia meta de Rafa Marín, con una jugada espectacular en banda de Pablo Ibáñez que vuelve completamente loco a Sergi Cardona y pasa bueno, y vemos ese pase de tacón luego de Tony Martínez y tal, que Tony Martínez la verdad me gustó bastante, más que Lucas Boyé en esta ocasión sí que estuvo más desaparecido, pero es lo que tiene un poco esta dupla del Alavés, cuando no está uno bien está el otro, o si no están bien los dos. Yo creo que es una delantera que se complementa bastante bien. Sí. Y bueno, el Villarreal es eso, tuvo que tener un poquito más el control del juego, una cosa que no estamos muy acostumbrados a verle, porque se siente más cómodo a lo mejor con ese aguantar un poquito atrás y salir rápido luego después a las contras, que fue también de cómo llega ese gol del empate del Villarreal con una contra Agónico. prácticamente en el último segundo con un golazo espectacular de Nicolás Pepe que bueno, que empata, vamos, in extremis absolutamente. Sí, se está cayendo un poco el Villarreal ahora en estas últimas jornadas. Me da un poco esa sensación de que le está costando un poco sacar los partidos. Aún así están en una posición muy ventajosa. Creo que la posición de esa cuarta plaza yo creo que la tienen Sí, prácticamente sellada, porque sí, el Real Betis está aún peor, que es el perseguidor del Villarreal, que aún así está certificando una temporada muy buena. También quiero destacar que a lo mejor este bajón que yo siento de rendimiento se puede ver a un bajón de rendimiento de jugadores como Alberto Moleiro, que no ha hecho un mes tan bueno como el que nos ha acostumbrado. Mika Otache también no es que esté jugando muy bien después de ese premio que le han dado a mejor jugador del mes hace bien poquito. sí, Y creo que se está notando un poco eso tanto en el juego como en la parcela ofensiva del Villarreal. Además, también el Alavés es un equipo durísimo, es muy sí, difícil de ganar en Mendizorroza y es un equipo que sabe encerrarse muy bien y sufrir, que es algo bastante importante. Un empate que al Alavés quizá le sepa poco, porque tenía prácticamente los 3 puntos sellados hasta el principio, casi el final del encuentro, pero bueno, aún así le mantiene en una posición delicada, pero consigue un punto que le aupa un poco más afuera de esos puestos de descenso que están súper calientes. totalmente. Ahora mismo el Alavés, 2 puntos por encima del descenso, 26 puntos. Una situación complicada ahora mismo en la que está el Alavés. Hablamos ya de ese cambio de entrenador. Ahora mismo Quique Sánchez Flores, que es el que está llevando el timón del Deportivo Alavés. Ya hablamos la jornada pasada de que no nos convencía demasiado. Este partido yo creo que
hizo un buen planteamiento, la verdad, no tengo nada malo que decirle al técnico, pero claro, el problema es que por muy bien que juegues, el Villarreal te empata el partido por la calidad. Al final, porque la calidad que tienen los jugadores del Villarreal es totalmente descomunal. Y la jugada del gol se ve reflejada con un centro espectacular de Gerard Moreno y esa finalización de libro totalmente de Nicolás Pepe. Así que nada, básicamente el Alavés, pues yo creo que vimos un poco lo que es, lo que tiene que ser, mejor dicho, para que se consiga salvar, que es un equipo rocoso abajo y con las ideas más o menos claras a la hora de llegar arriba y sobre todo con un Sivera que cuando se rompe el sistema defensivo del Alavés está ahí Sivera y Es que es consigue, un porterazo. consigue salvar muchos tiros. Y aquí incluso lo vimos con una ocasión múltiple de los castellonenses antes del descanso. O sea que si sigue así el Alavés, vamos, yo ya lo dije en unos vídeos pasados. A mí el Alavés, cuando se pone con este modo, creo que hay equipos que peores bueno, para poder estar ahí abajo y descender, la verdad. Cuando el Alavés con esta, sobre todo con la fortaleza en casa, yo creo que puede sumar puntos que pueden ser muy importantes para conseguir la permanencia. Exactamente. Y creo que hay equipos que lo tienen peor en el descenso, como es ese empate que recibió el Rayo Vallecano frente al Levante, que lo rescata otra vez también en el último minuto el conjunto vallecano. Un Levante que sí que es verdad que me gustó al principio, empezó bien, fue muy Sí. eléctrico, jugó a lo que tenía que jugar, que era ir con todo hacia el ataque, y al final, pues eso le da efecto y marca un gol casi al final de la primera parte, pero sin embargo pasa lo mismo que me da la sensación con el Levante, que es un equipo muy flojo. Es un equipo muy flojo y al final le empatan en el último minuto, un gol de Patecís que pasa por revisión, bueno, en fin, una locura y al final pues se acaba llevando una victoria que encima es sufrida, porque el propio Rayo Vallecano en el minuto 53 está con uno menos porque otra vez Nobel Mendy la lía, cómo no, autoexpulsándose básicamente. Sí, no, la verdad que el central del Rayo, el central senegalés tiene estas desconexiones un poco, ¿no? Tiene partidos en los que se le ven las cualidades que tiene, porque tiene muy buenas cualidades, la verdad. Sí, Es un es central, rápido, es fuerte, va sí, duro al corte, pero eso a veces efectivamente, con eso peca, ¿no? Quizá de agresivo y es lo que sí. muchas veces le condenan a estas expulsiones. Sí, incluso le pasa algunas veces que yo creo que es un central que, bueno, ha estado en el Betis Deportivo, jugando en el Betis también esa En la etapa segunda. final de la temporada, Efectivamente, de hecho, esa vuelta de semifinales de Conference League en el campo de la Fiorentina, juega él, sale a jugar y y hace un hace un gran partido. partidazo. Lo que pasa que es un central que sí que tiene estas desconexiones, sobre todo muchas veces les pasa a la hora de controlar el balón o a la hora de hacer determinados pases, sí que le cuesta algunas veces. De hecho, esta segunda amarilla viene de eso, de un pase que recibe, controla un poco mal también y todo eso. Al final, Iván Romero intenta meterse con el balón controlado y entonces pues mete ahí la mano de una forma que es como de, bueno, intentar que no te salgan a la contra, pero tienes amarilla ya, sabes que te van a expulsar por eso. O sea, Autoexpulsarte, es, es sí, sí, es que se te va la cabeza totalmente. Y bueno, el Levante, como has dicho, me gustó mucho el inicio que tuvo. Sí que salió con mucha más energía y también quiero destacar la figura de Spi, que consigue, bueno, concatenar 2 goles seguidos en 2 jornadas seguidas. Así que bastante interesante eso. Y el Levante, mi sensación es que deja perder puntos. O sea, porque sí, sí. creo que desde el momento, o sea, desde el principio el Levante a mí me gustó mucho más. Pero es que encima te encuentras con que el Rayo termina con uno menos, desde el minuto 53. Entonces, luego el Levante tuvo algunas ocasiones para haber matado al Rayo, pero mi No, sensación es que no, de, y de es que cara de finalizar, de cara de los últimos pases, no estuvieron nada finos a la hora de decidir la jugada. y el Rayo fue con todo, ¿eh? El Rayo no se achantó y fue a por ese gol del empate y al final lo consiguió. Lo Sí, consiguió. Pero quiero destacar que el Levante está haciendo, lleva ya 3 partidos en los que ha puntuado, una victoria y 2 empates. Son 5 puntos súper valiosos sí, los que ha muchísimo. conseguido el conjunto valenciano y que les va a poner en una situación, pues eso, están solo ya a 3 puntos del Elche, que está totalmente en caída libre y están jugando lo que dije yo, un fútbol a lo mejor quizá más pragmático, pero con unas ideas mucho más claras, sabiendo lo que tienen que hacer y en general resolviendo mejor esas oportunidades que tienen en ataque, pero aún así con falta de claridad y con contundencia en defensa, que es al final
lo que les está pasando, que no son contundentes del todo ni arriba y abajo, pues son unos flanes. Sí, totalmente. Y sobre todo también que, bueno, el Rayo luego hace yo creo que le suman los cambios que hace en la etapa final del encuentro, cuando vemos esa banda con Ilias Akomach y con Ratiu, que esa banda derecha es una barbaridad con esos No, no, dos es que eso es un animales. puñal, es un Es una puñal. locura. Y sobre todo cuando también metes a Isi Palazón, que sí que se mete un poco más por dentro, pero al final tiende a caer muchas veces a esa banda derecha también. O sea que juntas ahí muchísimo talento y al final, pues bueno, consigue generar muchas ocasiones peligrosas. De hecho, hay un tiro de Linas bueno, que termina haciendo un paradón Ryan en el 90 descomunal. Y bueno, luego vimos ese gol de Patecis, que sí que es verdad que hubo un poco de polémica de si controla con la mano, si no. Eh, yo, ¿Cómo yo, no? yo viéndolo cuando estaba viendo el partido, tenía dudas, sinceramente, tenía dudas. Y viendo las tomas y todo, pues me sigo quedando con un poco con dudas, ¿eh? O sea, no sé mojarme del todo de si Yo, es sí yo o no. no, yo no te diría una opinión clara porque es que no sabría mojarme. Es que como las Es reglas cada día son distintas, efectivamente, efectivamente. yo no sé qué decirte, no sé qué decirte. Entonces, Em, no sabría mojarme en una cosa que debería, yo creo que ser bastante clara. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, el Rayo consigue este empate in extremis totalmente, que le sabe a victoria prácticamente, viendo cómo se había Sí. desarrollado el encuentro. Y sobre Y al todo Levante, que lo que sirve para el Rayo no es consigo un punto, es el Levante no consigue 3 puntos. Me da a mí más la sensación. exacto. Y al Levante que le sabe totalmente a poco, se hubiera puesto ya solo a un punto del Elche Sí, y ya estaría peleando por salir de esa zona, de la zona roja. Algo parecido pasó a un equipo que ha tenido una temporada, la verdad, bastante floja, sí, pero que mucho. consiguió una victoria clave en esta pelea por el descenso. Y es que el Real Oviedo consigue una victoria frente al Valencia con un gol de David Costas en el Carlos Tartiere, Juan. Sí, la verdad, tenía muchas ganas de ver este partido, porque el Oviedo Buen se está, partido del Oviedo, ¿eh? sí, la verdad, se estaba haciendo fuerte en casa y me llamaba la atención ver cómo era este encuentro. Y la verdad que vimos a un Oviedo que, oye, bastante serio. Me gustó bastante, ¿eh? El Oviedo estuvo crecido desde el inicio, con un Tiago, la verdad que creo que fue bastante protagonista. Y nada, pues se encontró con ese gol de David Costas. Y aquí lo que quiero mencionar es como, bueno, la permisividad un poco en las marcas del Valencia, porque en el primer gol vemos como en un córner, se queda un poco solo David Algo Costas. muy solo David Costa, sí, Sí, remata a placer por y eso. Y muy solo. luego después también vimos un segundo tanto que fue anulado por fuera de juego de Ilías Chaira, que lo que pasa es que también estaba solo Alberto Reina en esta ocasión, entonces mal defendido, la verdad, los dos corners, que yo creo que es lo que sentencia también al Valencia. Un equipo muy serio, hemos visto este fin de semana, el Real Oviedo, muy bien, muy intenso, yendo a las presiones, totalmente ofreciendo apoyos, muy bien ejecutada esa jugada de estrategia, porque es totalmente de pizarra, de pizarrita, y, Sí, y- y ejecutar ese remate que deja totalmente solo a David Costa. Luego sí que es verdad que el Valencia estuvo muy pasivo en esa jugada, y es muchísimo. una victoria absolutamente clave que quizás sepa insuficiente por la situación en la que se encuentra actualmente el Real Oviedo, pero aún así es una victoria totalmente capital para el conjunto asturiano, que se coloca ya solo a 5 puntos de Leche, pero a 7 puntos de salir de la zona de descenso. Aún así, yo vi un Oviedo muy bien plantado en defensa, Sí. que es algo que le había costado bastante a este Oviedo, porque marcar goles no es algo que le fuera del todo difícil, lo que le costaba era aguantar esos resultados, muchos empates, muchas derrotas que se le han ido por esas instancias finales, ¿no? Y al final consiguen llevarse una victoria frente a un Valencia que prácticamente es un rival directo en esta situación, Sí. aunque el Valencia esté en una situación algo más cómoda, pero es un rival directo y ganas un partido muy importante contra un Valencia que venía en una buena racha y ahora tienes una finalísima, nunca mejor dicho, la semana que viene contra el Levante, en la que si ganas, ojo, cuidado, ya hundes al conjunto Granota y ya tú te pones en una situación algo más soñadora en cuanto a lo que se refiere a salvarte. Sí, y bueno, y por el lado del Valencia, comentar.
Pues bueno, de nuevo Javi Guerra. Javi Guerra, que es un jugador que se encarga completamente de romper líneas y es el que se encarga de que los balones lleguen a la gente arriba, como a los Ramazzani y demás. Va a volar, ¿eh? Eh, Va a volar este mercado, va a volar. Sí, la verdad, es un partido flojito del Valencia y veremos a ver, porque ahora mismo está con 32 puntos, 6 por encima del descenso. Ya dijimos la semana pasada de que consiguió unos puntos, la verdad, de oro descomunal. eh, pero claro, son 6 puntos ahora mismo los que está por encima. Eh, no, no hay que relajarse, no hay que relajarse No, 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 porque... no. Y más sobre Es todo, que en cualquier momento aprietas los de abajo, te ves a claro, 4 puntos y ya estás, pues como le ha pasado al Valencia estos últimos años, mirando efectivamente. resultados, estando con la radio para ver qué pasa en Valladolid, por ejemplo, Y me acuerdo hace unos años. sobre todo Valencia, que la siguiente jornada va al Sánchez Pizjuán. O sea que Otra final. partido, Es que la semana que viene, perdóname, es que hay partidos por el descenso claves. O sea, hay un Elche Mallorca, hay un Levante Real Oviedo. Tienes por aquí también lo que has dicho, el Sevilla Valencia. Encima te tienes que ir al Ramón Sánchez Pizjuán. Luego ves que hay perseguidores tuyos que juegan contra equipos como el Barça, como puede ser el Rayo. El Alavés juega contra el Celta, que está en una posición mucho más ventajosa. En fin, ves que tus rivales tienen unos partidos a priori complicados, pero es que luego tú también tienes absolutas finales. O sea, si ganas prácticamente al Sevilla, sellas la permanencia, prácticamente. Pero ya, como falles, se te pone en una situación bastante complicada. sí, totalmente. Así que nada, tendremos que ver qué ocurre la jornada que viene, porque va a estar movidita y de momento el Real Oviedo se sujeta a Primera División e intenta pues mantener la categoría o por lo menos estar en No, esa pelea de conseguir mantener la no sé categoría. qué tirar, ¿eh? No sé qué No, tirar de primera. efectivamente. Así que bueno, yo creo que con esto podemos pasar ya al segundo acto. Y comenzamos con el segundo acto, con un partido en el que se firmaron de nuevo las tablas, pero esta vez en posiciones más de arriba. El Real Betis empata en casa contra un Celta de Vigo que venía en una racha absolutamente descomunal y un Betis que está en una racha algo más dubitativa. Sí, o sea, la situación del Betis es extraña, Es raruna. porque mi sensación es que desde que entró al vestuario en el Gran Derby, después de la primera parte, entró al vestuario y el Betis que salió en esa segunda parte, no sé qué ha pasado, pero es otro equipo totalmente el que salió en esa segunda parte y el que ha estado estos últimos partidos. Porque es un Betis muy, muy pasivo, no se le ve con garra ni mucho menos y está sufriendo bastante. Y es lo que pasa en esta primera parte contra el Celta de Vigo. Un Celta, sinceramente, que se va en la primera parte ganando 0-1 con un tiro de Ferran Juglar que se la come Valles, la verdad. Eh, pero que pues, se podría haber ido por 0-2 o espérate, no 0-3, porque Es que el fue... Celta de Vigo es que es no para de atacar. Es No, una no, cosa espectacular. No para de atacar, no para de hacerte daño y es que como no sepas defender, es que puedes acabar totalmente hundido, ¿eh? totalmente, y sobre todo quiero destacar del lado del Celta Álvaro Núñez. Álvaro Núñez, que es una de las causas también su marcha de que el Elche esté como está. Y yo creo que se ve ya en el Celta lo que es Álvaro Núñez. Estuvo en esa faceta defensiva bastante bien y también distribuyendo el juego, la verdad. Creo que fue el gran encargado de tener la salida de balón del conjunto vigués. Es un Bastante jugadorazo. bien, muy bueno. Y luego arriba también me gustó bastante Pablo Durán, con bastante peligro en la banda derecha. Y nada, pues el Betis estuvo bastante hundido con este 0-1. La afición se empezó a enfadar, la verdad, hay inestabilidad dentro de la división, dentro de la afición bética. Y nada, pues al final sí que de la primera parte la afición se vino un poco arriba, empezó a animar y el Betis espabila un poco. Yo creo que el gran factor de que el Betis termine empatando este partido es la afición, porque creo que consigue de nuevo espabilar a todo el equipo y también la banda derecha de Aitor Rival y Héctor Bellerín, porque ellos dos se fabrican ese gol con algo muy característico del Betis de Manuel Pellegrini, del mejor Betis de Manuel Pellegrini, que es la profundidad de los laterales, doblando a Aitor Rival y consiguiendo ahí el primer gol de Bellerín con la camiseta del Betis, que no había marcado todavía. Ostras, Entonces, qué dato. claro, consigues este empate. Al final sí que el Betis tuvo oportunidades de poder a lo mejor haberse llevado la victoria, pero viendo cómo fue la primera parte, yo creo que el empate es justo para los dos.
Sí, yo creo que el empate es justo. Quizás a lo mejor una victoria del Celta no me hubiera descuadrado en absoluto, porque es que el conjunto de Giraldez fue una máquina Sí, de generar ocasiones, que al final es lo que se caracteriza este Celta de Vigo, pero aún así el Betis supo resistir. Al final obtuvo en la segunda parte ese timón del juego. Al final el Betis acaba teniendo muchísimas más ocasiones que el Celta de Vigo, pero sí que es verdad que su primera parte es muy floja, muy pero mala. pero aún así sabe resistir, que eso también es tener casta de equipo que puede lograr grandes cosas, ¿no? Y al final el Real Betis esta temporada está demostrando ser un gran equipo que tiene una grandiosa plantilla, un gran entrenador y un fondo de armario que demuestra pues, que está quinto en la liga y que el Celta es súper seguidor. Aún así, yo creo que el Betis debe de espabilar, porque el Celta de Vigo se está viendo que está siendo un equipo absolutamente asesino, percute todo el rato, no para de generar ocasiones, tiene... me recuerda mucho, alguna vez lo he mencionado, a ese Sheffield United que asciende a Premier League, con centrales que son muy buenos a la hora de atacar, que se incorporan a la hora de atacar, como son Álvaro Núñez y Marcos Alonso, que prácticamente han sido durante toda su carrera laterales o carrileros, y que los ponen como centrales para ayudar a esa salida de balón que a lo mejor Cara Starfelt pues no tiene tan pulida, y además que puedan incorporarse al ataque y generar muchísimas más ayudas y superioridad a la hora de atacar, colocándose como en esos falso media punta, falso interior y demás. Pero bueno, en general un partido que me pareció entretenido, la verdad, un Sí, partido sí, sí. entretenido, porque al final estos dos equipos te dan Sí, desde espectáculo, luego. pero que debe de espabilar sobre todo el equipo de Sevilla, porque es que está en una situación bastante floja, la verdad. Sí, de hecho yo creo que aquí lo que se puede destacar del Betis es la vuelta al Cucho, que desde que ha vuelto está generando bastante peligro, lucha como el que más, No es y un también, jugadorazo. bueno, esa banda derecha que he mencionado y el tema de que Marroca creció un poco en el encuentro, al principio sí que se vio muy superado, empezó a crecer, Fidalgo que no está mal, Altimira entró muy bien a partido, Pablo Fornals sigue en un bache, en una racha complicada, que yo creo que también por este bache de Pablo Fornals es lo que está afectando también al Betis, porque recordemos lo importante que es la figura de un media punta en el esquema de Pellegrini. Pablo Fernando está bien, Lo Celso está lesionado e Isco también está lesionado. Que por cierto, Isco ya ha empezado a trabajar con el primer equipo, Eso es buena noticia. ha empezado a trotar ya, así que tendremos que ver. Pero bueno, el Betis y el Celta que tienen compromisos europeos esta misma semana y que veremos a ver cómo salen de ellos, porque puede ser en lo anímico complicado de cara a lo que venga el resto de la temporada. El Celta viene de empatar contra Olympique de Lyon, tiene un partido muy difícil, la verdad, y luego el Betis viene de perder contra el Panathinaikos y nada, pues ahora intentar remontar en la Cartuja y nada, en el Betis, pues bueno, el Celta viene haciéndolo muy bien y el Betis lo que tiene que hacer es pues, se pongan serios, que se pongan las botas, que se pongan las medias o los leotardos a jugar y para adelante. Exactamente, y vamos ya al siguiente partido, que fue el duelo, como diría seguramente nuestros seguidores en Twitter, el duelo del Jarambol, el duelo absoluto de las defensas, el duelo entre los maestros, faltaría ya solo aquí Mikel Arteta y George Russell, y tendríamos aquí un duelo para la historia y la posteridad Totalmente. del Jarambol, y es este 1-0 del Atlético de Madrid con un absoluto misil balístico, que creo que no, ahora mismo la situación no está No, para decir no, eso, no, la no. verdad, con un absoluto bombazo de Nahuel Molina que marca, yo creo que no es el gol de la jornada, porque ahora lo repasaremos, pero marca un auténtico golazo que yo creo que ni en 7 vidas se hubiera imaginado que hubiera marcado un gol así en su vida. Luego también hubo expulsiones porque Abdelakar le entró complejo de toqueador, vamos a dejarlo ahí, entró un Sí, complejo de Nacho Vidal, del Oviedo. Y es que una expulsión tontísima, sí. toca donde no tiene que tocar. Un partido que es bombísima totalmente. Y vimos cómo Nahuel Molina, lo importante que está haciendo, como el gran nivel que está teniendo en estos Sobre últimos todo, partidos. sobre todo en estos partidos que son más residuales para Sí, el Atlético de Madrid, bueno, la liga ya está perdida prácticamente. sí. Y está jugando, pues eso, para dar descanso y demás. El gol fue desde la banda izquierda. No, es una locura, Es que es es un una golazo. locura. Es que Sí, es un sí. golazo, tío. No, y No. se suma también ya no solo el zambombazo descomunal que mete, sino también lo importante que es en esos saques de banda largos que realiza y que genera mucho peligro el Atlético de Madrid con eso. O sea, se está convirtiendo en un jugador bastante importante en estos partidos Nahuel Molina.
Y bueno, de hecho tuvo luego después otro tiro que paró David Soria. Y bueno, aún así, pues bueno, el Getafe plantadito atrás, a su bloque defensivo característico de José Bordalas. Y bueno, iba a decir el Atlético de Madrid, el tema de ya no estás visitando al dentista, la visita al médico, como decíamos muchas veces cuando es visitar el campo el Getafe, ya es que te viene a tu propio campo el médico, el otorrinolaringólogo o cualquier otro especialista, te está viniendo ya al Metropolitano. Y bueno, vimos sobre todo paradas del Atlético de Madrid con Juan Muso, la verdad que muy bien, ¡Buah! muy bien. Le hizo una parada en el último minuto al Iso espectacular. Es un Y portero, la verdad. salva la victoria, ¿eh? Sí, 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 sí. Es un portero, la verdad que complicado ser portero del Atlético de Madrid porque tienes a Llano Black por delante. Que es el mejor Pero, portero de la historia del equipo. claro, pero cuando está Juan Muso, a mí personalmente me gusta, la verdad. Es un portero que creo que cumple bastante bien. No Eh, desentona, que es lo no, importante. efectivamente, y que es muy difícil, ¿eh? Porque cuando no suele jugar, el jugar de forma así, de repente salir, no has estado Y mucho tiempo jugando, desentonas o que claro. no Y la estás figura del en portero, rodaje. y la figura del portero que es muy importante, porque no sé, si no estás tan metido en dinámica de partido, se te pira, o sea, te buscan, o haces alguna cantada, y Juan Musso yo creo que bastante bien. Entonces, bueno, el Getafe, bueno, intentó en algunas ocasiones atacar, pero se encontró con Juan Muso. Tampoco creo que vimos grandes cosas, sí que vimos un tiro de Arambarri y todo esto, pero bueno, muy condenado con ese gol del Atlético de Madrid, también con esa expulsión de Abkar, que como dices, es de no, de fallar totalmente y de que ahí tiene que haber una charla de Bordalas para decirle que bueno, que no se pueden repetir Que este tipo de espabile, cosas. Sí, que espabile. Es que este partido creo que tuvo más en lo extradeportivo que pues en lo propio deportivo, porque hablando ya íntegramente del partido, fue un partido difícil, es difícil. De difícil. hecho, yo tengo un alumno, vale, doy clases particulares, pero bueno, esto va al caso, y fue al campo y el padre me dijo del chaval, fue un partido complicado de ver allí en el Metropolitano, que fue un partido complicado, pero que luego el golazo lo disfrutaron como los que más son del Atleti y lo Sí. disfrutaron como los que más, pero el partido en sí dijeron que fue difícil de ver. Es un partido en el que tampoco hay, no No, brilla, no brilla la el, explosión ofensiva, porque el el Atleti fútbol tira champán solo no. 4 tiros a puerta, el Atleti tiene el 67% de la posesión, el Getafe solo tiene 2 disparos a puerta, 5 en total, y uno de esos disparos a puerta es al final del encuentro. Y al final, pues un partido que te esperas lo que va a pasar, ¿no? Pocos pases entre los dos equipos, no suman casi ni 800 pases, o sea, para que veáis. Barbaridad. Y bueno, un partido Furbo. que no fue tan entretenido como sí lo pudo llegar a ser ese partido en el que el Mallorca consigue una victoria capital contra un español, que lo dijimos la semana pasada, sigue sin ganar en 2026 y esta leyenda negra, es la leyenda negra que les hemos puesto, Sí, la se verdad. alarga. Y un equipo que salió, que parecía que tal, se adelanta con un gol de Charles Pickle, un nombre muy gracioso, Charles Sí, la verdad. Pepinillo, que marca el primer gol, pero es que luego se sube al balcón y se tira porque se expulsa, y a partir de esa expulsión la lía, porque ya es cuando el Mallorca empieza a crecer, empieza a sentirse más cómodo en el partido, y Pablo Torre y luego finalmente Samu Costa certifican una victoria que sabe, vamos, a oro para el conjunto mallorquín. No, sí, totalmente. La verdad que Piquel, bueno, Piquel, es que no fue, te puedo fue, llamar fue, Piquel. fue protagonista total, por dar esa esperanza al español y por quitársela por completo con una expulsión que, la verdad que buen golpe se llevó Mascarell, porque le engancha bien, la verdad, tengo que decirlo. Sacó la Podríamos decir espátula, sacó la espátula y la tijera a relucir, la verdad partido que Piquel, avinagrado, ¿no? Se le hizo sí, al sí. partido un poco avinagrado. Sí, Joder. sí, totalmente. Pero bueno, el español, yo me quedo sobre todo de nuevo con Dolan, que vemos como en ese gol ve un hueco total, pone el pase para la definición justa de Piquel. Ya no vamos a hablar más de Piquel. No, 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 te lo prometemos. Y nada, y entonces el Mallorca luego por otro lado. Quiero decir que me está gustando, la verdad, bastante el planteamiento de Michelis. La jornada pasada empató contra Osasuna, pero aún así me gustó bastante el Mallorca.
y en esta pues consigue rematar la faena llevándose los 3 puntos. Un Mallorca que bueno, está creciendo, esta vez sin tanta Muriqui dependencia, Sí, importante destacarlo. eso es muy importante. Importante, con Pablo Torre que marca con un gol con rebotes varios por aquí, y que bueno, que al final entra en la meta de Dimitrovic. Hay un poco de polémica también por una posible falta de Samu Costa a la hora de rematar por primera vez que le da a Urco González. Al final el árbitro dice que es gol, que no pasa nada. Samu Costa, bueno, no vamos a explicar a la gente quién es Samu Costa, jugador de culto, podríamos decir, que también en el 88 luego se convierte en killer, porque tiene una jugada de killer absoluto, recibe, se da la vuelta y finalización exquisita. O sea, qué barbaridad. A mí Samu Costa es un rayado. Me encanta porque es un rayado. Es un rayado. Y a mí esos típicos jugadores de que se rayan por todo, que no le gusta nada de lo que ve, me encantan. Y encima le da una victoria que es primordial al Mallorca, que la necesitaba pues prácticamente como oro en paño, porque es que Sí, si vamos a repasar las últimas jornadas del Mallorca, llevaba 4 partidos sin ganar y ya este quinto lo ganan, han conseguido 4 puntos en los últimos 2 partidos, que les saca de esa zona de descenso y que les aleja un poquito más de esa zona roja, que yo creo que no van a acabar porque tienen prácticamente al segundo máximo goleador de la competición, tienen un equipazo, y luego me está gustando mucho los planteamientos de Martín de Michelis, la verdad. sí, Está aterrizado, no diría de pie, porque todavía le queda mucho trabajo por delante al argentino, pero sí que es verdad que parece que está calando más el mensaje de lo que pudo calar con Yagoba, y es algo que ahora mismo al Mallorca le viene ni que pintado, porque es que están en una situación en la que necesitan conseguir puntos, no victorias, puntos. Empates, victoria, empate, 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 porque si consigues empates, poco a poco vas a ir alejándote, y al final vas a conseguir un cúmulo de puntos que le va a venir bastante bien al conjunto mallorquí. Y luego, sí, yendo al español, perdona Juan, un desastre. Se está cayendo por completo. Es un equipo que no reconozco. Tú ves al español de 2025 y al de 2026 y parece que el de 2026 es el recién ascendido del año pasado. efectivamente. Es que no hay correlación entre los dos equipos. No, sí, bueno, para terminar lo del Mallorca, de lo de Michelis, destacar que cómo cogió las migajas un poco que había ya en el Mallorca después del paso de Yagoba, que pintaba mal la cosa, y como Sí. ahora ya ha sacado al equipo de descenso incluso. O sea, ahora mismo está 2 puntos por encima del descenso y acabas de llegar, como quien dice. Entonces, muy interesante este Mallorca, y lo del español sí que ya lo veníamos comentando todas estas semanas y parece que nos repetimos, pero es que no logro entender qué ha pasado aquí. O sea, no logro entenderlo, porque tienes las piezas, tienes a jugadores que están entonados, pero no terminas de tener una estructura, porque yo creo que lo que se ha perdido también es un poco la estructura de lo que era el español. Sí que veo como que atrás están floquitos, luego arriba suelen ser mucho por individualidades de Dolan o el propio Quique García, que de repente se cocina una ocasión él solo, Mm. pero poco más, no veo mucho más. Entonces, complicada la situación, la verdad, de un equipo que pintaba muy bien y que ahora mismo se ha quedado estancado con prácticamente esta treintena de puntos, ahora mismo 37, pero no llegan a esos 40 puntos. Ha bajado a la octava plaza, 4 puntos de Europa, sigue ahí. Pero tendremos que ver, porque como sigas así la situación, no sé, a ver, no te digo de descender, porque vamos, No, lo veo muy complicado porque alguna victoria, digo yo, que habrá. sí, Y ya una sí, victoria te coloca con los o, 40 y ya prácticamente o con conseguir 40. empates, porque está consiguiendo algunos empates y todo, pero de aquí a no demasiado que se quede rollo descolgado, parte muerta de la tabla sin mucho que pelear ya de cara a las jornadas finales, puede ser, porque estamos en el momento de la temporada que te va a indicar dónde vas a estar, pues cuando lleguen los momentos finales ese de la Exactamente. liga. Exactamente. Así que nada, vamos ya con lo que es el último partido de este segundo acto, que es nada más ni nada menos uno de los finalistas de la Copa del Rey. Ya hemos hablado de uno que ha hecho el duelo del Jarambol, mientras que la Real Sociedad nos ha regalado un absoluto partidazo Sí. contra el Osasuna, que se lleva en casa por 3-1. Totalmente. La verdad que es un partido que bueno, que es la Real Sociedad de Matarazzo, literalmente. Cómo le cambió la cara a todo y cómo vuelve Guedes a estar espectacular.
la verdad. Gonzalo Guedes, que está con su cita con el gol también. El primer tanto, bueno, vemos cómo viene con un penalti, el primer tanto de la Real Sociedad, un penalti un tanto extraño, con una parada de Sergio Herrera que le da en la mano a Boyomo y pita penalti. Vemos ese gol de Oyarzábal. Y luego ya en ese segundo tanto vemos un golazo de Guedes con un autopase espectacular previo de Brais Méndez. La verdad que muy, muy, muy bien. Y bueno, pues vemos también una buena conducción de Beñat Turrientes, que luego le pasa el balón al propio portugués y una finalización perfecta. Así que Guedes, que se encuentra como en casa, la verdad, en Como Donosti. esa etapa en Valencia. Totalmente, se encuentra, vamos, no sé si mejor que nunca, pero mejor que mucho tiempo que no le veíamos, como lo que dices, esa etapa en Valencia. Y Osasuna, que bueno, se vio superado, la verdad, en el partido. Sí que es verdad que jugabas de visitante, era complicado y con el momento que viene la Real Sociedad, pero aún así vimos un poquito de Víctor Muñoz, que es este ferrocarril literalmente que tiene el Osasuna, que vemos como al principio da un remate al palo y luego después en el 76 ese único tanto de Osasuna que es un disparo sin ángulo, muy lateral, en el lateral completamente y consigue marcar, vamos, por el único espacio que podía. O sea que Víctor Muñoz está haciendo una gran temporada y es de, bueno, ya veníamos hablando del gran momento de Osasuna y en gran parte también es por el gran rendimiento que está dando el ex canterano de Real Madrid. Víctor Muñoz, selección. Lo digo aquí ahora mismo. Creo que Víctor Muñoz se merece ir a la selección y otro que también se merece ir a la selección, que está en un momento absolutamente de dulce, es Mikel Oyarzabal. O sea, para mí Mikel Oyarzabal tiene que ser el delantero titular de la selección española. Sí, Ferran Torres empezó la temporada muy bien, marcando muchos goles, pero yo creo que lo que genera Mikel Oyarzabal a su alrededor, con el fútbol que da, con el fútbol que ofrece, cómo juega, cómo entiende el juego sobre todo, y luego ya si está ahora en una etapa más goleadora, aunque fue de penalti, pero es un lanzador bastante fiable, que si hay que lanzar un penalti con la selección, no descarto que el que los lance sea el propio Mikel. Está absolutamente descomunal y desatado. Luego el conjunto de Matarazzo del entrenador de New Jersey es que está cogiendo un equipo que parece lo está dirigiendo como si fuera pues la familia Soprano también de Nueva Jersey. Están yendo todos a una y es algo que se nota bastante. Creo que la final de Copa va a estar muy, pero que muy disputada. Más de lo que la gente cree. Yo estoy viendo mucha gente dar por favorita y ya por ganadora a, al Atlético de Madrid, pero Matarazzo ha conseguido crear un equipo muy difícil de ganar. Han metido en jugadores en dinámica como son Gonzalo Guedes, que yo creo que nadie confiaba que pudiera volver a tener este nivel. Carlos Soler, tiene a Beñat Turrientes, luego tiene a, que siempre lo digo mal, a Gorrochategui, siempre lo digo mal, está jugando a un nivelazo espectacular, a mí me está encantando el chaval. Luego Mikel Oyarzabal está jugando muy bien, parece que Chaleta Char está jugando mejor. Es un equipo que me gusta porque empezó muy mal la temporada, empezó horroroso, sí. pero es que con la llegada del de New Jersey está yendo el equipo, pero como un avión, ¿eh? Sí, totalmente. La verdad que únicamente aquí, saliéndome del partido, tú fíjate, parece que decimos muchas veces el nombre de trabalenguas, ¿eh? Aquí, Matarazzo, Gorrochategui, Nueva todo lo que... Jersey. No, no, Bueno, es que lo que... falta que digamos esternocleidomastoideo también, o sea, ya, Y Giannis Antetokounmpo, porque hay algún sí, griego y ya, y esto ya ya lo es tenemos todo, lo tenemos la todo. NBA. Lo tenemos todo. Pero bueno, la Real Sociedad que se pone séptima, ahora mismo 38 puntos a 3 de Europa. Osasuna, décimo primero, 34 puntos a 7 de Europa y 8 por encima del descenso. Y Así que ojo, sí, cuidado a esa quinta plaza, ¿eh? cuidado. Cuidado, la Real está muy bien. La resurrección que ha hecho Matarazzo con este equipo tiene que ser estudiada porque el momento que han alcanzado todos los integrantes de la plantilla es descomunal. Y bueno, y Osasuna que ahora mismo se mantiene en una zona tranquila, de bueno, de ver Tranquilón. cómo van las cosas así y veremos a ver cómo termina todo para Osasuna, si se puede enganchar a esa pelea europea o si empieza a decaer y se mete en ese tema de descenso y tal, pero vamos, yo creo que Osasuna va a ser de Yo estos creo que va a ser una temporada yo creo que va a ser tranquilita. de esto de que dentro de unas jornadas va a estar ya tranquilito con todos los deberes hechos y ya está. Y ya está, y ya pensando ya en la próxima campaña, intentar retener lo máximo posible y ver qué sucede para la 26-27. Y ahora vamos a ver también qué sucede en este último tercer acto. Para empezar con este tercer y último acto, tenemos que hablar del Girona.
porque consiguió una victoria por 3-0 ante Athletic Club de Bilbao. Vaya victoria descomunal, festival gironí absoluto con uno Unagi que es que, ¿qué puedo decir del jugador marroquí? Qué bueno es, cómo lleva el control del juego del equipo catalán y sobre todo me gusta bastante cómo consigue conectar con Sigankov, cómo se mete por dentro el jugador ucraniano y cómo ya llegan a esas instancias finales generando tantísimo peligro. Muy bien el Girona, ¿eh? Me mola mucho, tío, el tema de la selección, de las nacionalidades que tiene el Girona, tío. Ucraniano, un marroquí, un belga, luego tienes por ahí también a un argentino, un holandés. Es súper guay, es el Mr. Worldwide de la liga, el Girona, que encima tiene a un jugador que está en un absoluto estado de gracia como es Asedin Unagi. Qué jugadorazo, Muy qué bueno. calidad, qué futbolista el marroquí. Le va a dar mucho a Marruecos, que para mí es una de esas selecciones que se pueden colocar en un tier 2 de favoritas a ganar el Mundial, porque es que el absoluto medio campo que tienen es descomunal y con jugadores como Unagi es que dan absoluto miedo. Luego también me gustó mucho cómo entró Claudio Echeverri, que marca un golazo, marca un golazo. Sí. Yo no entiendo cómo no ha podido triunfar en el Leverkusen. Y Hugo Rincón, que hace también un muy buen partido y que encima lo culmina con un gol que es espectacular. Y luego, por otra parte, tenemos a un Athletic Club totalmente desdibujado. Esta temporada es borrón y cuenta nueva. Creo que ya el fin de ciclo es clarísimo. Creo que esta segunda etapa de Ernesto Valverde en el conjunto bilbaíno ya ha acabado, para mí. Creo que la pelea por Europa la tienen bastante complicada porque, más que nada, tienen competidores que los veo muchísimo mejor y que el acelerador no veo que lo vayan a dejar de pisar. Y encima el tema de lesiones es que si no tienes a tu mejor jugador sano, o el tema de la pubalgia que ha afectado tanto a Nico Williams, es que está afectando yo creo que también a la moral de los jugadores del Athletic, porque ya no es solo eso, la novela que hubo este verano, con que sí que venía, que no iba al Barça, no sé qué, no sé cuántos, y luego al final, para nada, porque no le has tenido sano en ningún tramo de toda la temporada, esta temporada ilusionante, volvías a Champions, plantilla histórica, vuelves a fichar a jugadores como Americ Laporte, que afianzas mucho más en defensa y aún así te mete un repaso en Girona que esta temporada no venía bien, te mete un repaso en juego, en ocasiones, en claridad ofensiva, que sí, has podido tener tú más balón, sí, has podido tener tú más tiros estadísticamente, pero ¿realmente han sido tiros que te den ocasiones verdaderas de gol? ¿Realmente te ha servido tener tanto tiempo el balón? Esa es la pregunta. No, y sobre todo lo que le pasa al Athletic Club es de nuevo, esa defensa que no está funcionando, porque se le hace gol muy fácilmente. Parece que Sí, cuando se rompe esta defensa, se rompe por todos lados. Y pasó en este partido contra el Girona. Vimos incluso a un Unai Simón que sacó su peor versión, porque en la jugada del segundo tanto, Echeverry le vuelve completamente loco. Unai Simón deja totalmente, bueno, sola la portería, se va a presionar a Echeverry, intenta quitar el balón. Echeverry termina haciendo esa asistencia de chilena descomunal. No sé, no me están gustando, la verdad, varias cosillas de este me- Athletic Club. Y arriba tampoco es que estén bien, porque lo que dices, falta Nico Williams y luego el resto, más allá de un Guruceta que algunas veces se está sumando en cuanto al gol, Sánchez que está teniendo algunos destellitos por ahí de la temporada, más allá de eso, no, y sobre todo lo que les pasa también es que encima les cuesta y se encontraron con un gran Gazzaniga. Gazzaniga estuvo bastante bien, tuvo grandes paradas, muchas a Guruceta y a Laporte, o sea que para que Laporte sea de los que más estaba rematando de Athletic Club, yo creo que refleja un poco el momento de Athletic Club en cuanto también el apartado ofensivo. Sí, es que el Athletic Club no me convence. Y en clave selección me da miedo, porque veo capaz a llevarse a De La Fuente a un Americ Laporte que no está para la selección. Sí. Unai Simón, que va a ser el portero titular, que con la selección sí que la verdad me da mucha más confianza que con el Athletic Club de Bilbao. Y luego un Dani Vivian, que yo creo que su temporada tampoco es merecedora de la llamada No. de Luis de la Fuente. Es que es lo que dices, ¿no? Es una defensa muy floja. Es que le hace gol cualquier equipo. Es que tú repasas por nombre Unai Simón, Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Laporte y Yuri Bersiche y dices, hostia, qué defensa. Vaya nombres. Pero es que, sin embargo, a la hora del partido es una defensa que está mal colocada. Los veo lentos a todos, que no llegan ni a los cortes, ni a las ayudas, ni a estar bien colocados. Y luego,
veo como a De Galarreta y a Mikel Jaureguizar como pasadores de revoluciones, porque les veo que tienen Ya. como que asumir demasiadas cosas y no se pueden centrar en su función principal porque son jugadores que son dos jugones Y auténticos. son de Dos, lo más salvable, de Athletic Club esta temporada. para mí los dos jugadores más salvables de esta temporada de verdad son De Galarreta y Jaureguizar. Sí, Son los dos, sí. pero como tienen que cumplir tantas funciones que realmente a ellos no les tocaría, no se pueden centrar en lo suyo principalmente. Entonces les veo que están muy pasados de revoluciones, pasados de revolución. ¿Qué pasa? Que te supera un equipo como el Girona, que tiene a Fran Beltrán, a Axel Witsel, a Unagi, y detrás Muy buen tienes partido. a Daily Blind, que son jugadores que tienen un pie exquisito, y ya por bandas, Sí. pues bueno, un Víctor Sigankov que está en un muy buen estado de forma, un Joel Roca que está jugando muy buenos minutos, y luego un banquillo que te sale con otro pelotero como es Claudio Echeverri o el propio Iván Martín o David López, y es que te pones en una situación muy, pero que muy difícil para el conjunto, para el Athletic Club. Sí, totalmente. Al final yo creo que es un duelo de equipos totalmente diferentes en dinámicas. Athletic Club le viene costando mucho y Girona es ese equipo que empezó muy mal, pero que ha ido poco a poco levantándose y sobre todo creciendo mucho alrededor de la figura de Unagi y de otros grandes jugadores que han despertado totalmente. Entonces, ese doble pivote, como has dicho, de Bitzel y Fran Beltrán me encanta. La verdad, Fran Beltrán con Mitchell de entrenador es una combinación que yo creo que es imposible que salga mal. Exactamente. Entonces, muy, muy bien el Girona y muy mal Athletic Club que veremos a ver ahora mismo décimo con 35 puntos, 9 por encima del descenso y a 6 de Europa. Así que bueno, pasamos al siguiente partido, que fue el que hizo el Real Madrid con una goleada 4-1 al Elche, que los alicantinos caigan al descenso. Ahora sí el Elche ha caído en esas posiciones peligrosas de la tabla. Y bueno, antes de hablar de todo el tema este del Elche y todo, vamos a hablar del partido. El Real Madrid, que yo creo que ahora mismo tiene un nombre, que es Federico Valverde. O sea, Descomunal. el pajarito. Además que ya no solo es que esté marcando golazos, porque el golpeo que tiene es una barbaridad. Y bueno, es tan barbaridad que el primer gol es de un golpeo de falta que termina rechazando Dituro y que marca a Rüdiger, porque eso es imposible de bloquear. Me recuerda mucho, esto a lo mejor para los niños sevillanos o niños de ciudades con árboles, con naranjas y todo eso, a lo mejor les resulta similar esto. En Sevilla, por ejemplo, bueno, yo soy sevillano, por si alguien no lo sabe todavía, eh, hay muchos naranjos. Entonces, ¿qué pasa? Que es típico de que tú a lo mejor vas en una plaza o algo y hay naranjas por el suelo, te pones a jugar con ellas como al fútbol y todo. ¿Qué pasa? Que si metes un tiro fuerte, la naranja explota, claramente. Vaya. Claro, pues el golpeo de Valverde parece que va a estallar el balón en todo momento, porque es que es una barbaridad. Partidazo del Real Madrid, uno de los mejores partidos que recuerdo del Real Madrid en Liga. Empieza con las ideas claras, presión arriba, con protagonismo de jugadores como Fede Valverde y Vinicius Junior, y se notó totalmente. Federico Valverde absolutamente omnipresente en el campo, en tareas defensivas, en tareas ofensivas, marca un golazo espectacular, genera el primer gol de Antonio Rüdiger, que es un golazo de volea del central alemán. Y luego, pues muy buenos minutos de Thiago Pitarch también, que sigue en una muy buena dinámica de primer equipo. Parece que hoy va a ser también titular con el Real Madrid frente al Manchester City allí en el Etihad Stadium. Luego un Brahim Díaz que me está gustando bastante, está jugando muy buenos minutos, buenos partidos el futbolista hispano-marroquí. Dinhausen sigue en un gran nivel, Sí, está hilando muy buenos partidos el central español, que parece que está recuperando poco a poco ese nivel, porque yo creo que Arbeloa se ha dado cuenta que el que tiene que tener protagonismo con el balón es el propio Dinhausen en el Real Madrid para la salida de balón. Luego me gustó también Fran García, discreto, no hizo grandes cosas, pero tampoco fue un despropósito, un buen partido del lateral español, no sin embargo Dani Carvajal, que yo le veo absolutamente tieso, pero tieso. Dani Carvajal es el mejor lateral derecho que ha tenido este país, el mejor lateral derecho que ha tenido el Real Madrid, pero no le veo, no le veo. Intuyo que hoy jugará, y por lo que parece lo que dicen los distintos medios de comunicación, Trent Alexander-Arnold, que es lo obvio, pero Dani Carvajal se le ve lento, no se le ve sí. claro en sus ideas, se le ve incluso pasado de revoluciones, porque creo que quiere hacer tantas cosas que al final no consigue hacer casi nada. Y es algo que yo creo que le está pasando porque ve que la edad se le está echando encima, el Mundial se le está echando encima, Trent Alexander-Arnold le ha comido totalmente la tostada y ve que poco a poco está perdiendo su posición en el equipo
y jugadores que está viendo que también que está subiendo como la cantera, a lo mejor quizá también se ve un poco cogido por esos futbolistas del Real Madrid Castilla. Así que es un tema el de Dani Carvajal como el de Eduardo Camavinga, que también está haciendo unos minutos bastante desastrosos. Regala un gol absolutamente de juvenil al Elche, que aprovecha perfectamente para que marque gol encima en propia puerta, Manuel Ángel. Y Mm, muy no. mal Eduardo Camavinga. La verdad que la quita la titularidad totalmente Thiago Pitach, porque para mí los titulares ahora mismo deberían ser Tchouaméni, el propio Arda Güler, Fede Valverde y Thiago Pitach. Sí, no, y el Real Madrid, bueno, que en líneas generales se aprovecha bastante de un Elche que es que está hundido. O sea, un equipo el ilicitano que sí que por momentos en la zona defensiva, bueno, esa marcha de Álvaro Núñez le ha sentenciado completamente, Buah, porque no ha encontrado a nadie que haga esa función, porque es muy difícil, y sobre todo no ha encontrado mantener una solidez en ese aspecto y que intentas eso, tener el balón, pero sin muchísima profundidad. Porque sí, le ganas la posesión al Real Madrid, pero ¿para qué? O sea, te han metido cuatro. es que te han Eh, metido cuatro y eh, apenas has tenido ocasiones y tu gol ha sido en propia. por eso, entonces, un partido del Elche que yo creo que es lo que refleja la situación en la que está ahora mismo. Un equipo que, ya lo dije en el vídeo pasado, el hecho de que me olía a cositas el Elche. Y ahora mismo ya están esas cositas que me refería. Está en puesto de descenso. Es un equipo que nos ha gustado mucho, pero que viendo la situación como está ahora mismo, no le veo un equipo que esté hecho tampoco. Hablabas No tú tiene antes, madera de primera división. claro, no, pero hablabas tú antes, por ejemplo, con otros equipos de ese simplificar el juego, ¿vale? Creo que este Elche no puede simplificar el juego, porque No, no está hecho para simplificar el juego, siempre es más elaborado por el estilo del propio del Sarabia. Entonces, ahora mismo no sé cómo pueden salir las cosas, de verdad, porque si no te están saliendo con este juego tan elaborado, complicado. es que me cuesta ver que pueda ser simplificando, sobre todo viendo que ahora mismo los equipos que están compitiendo contigo están con unas mejores sensaciones que tú y tú estás en caída libre. Totalmente. Y luego encima te salen con los canteranos el Real Madrid y aún así te siguen bailando. Sí, Es que un partido muy, pero que muy flojo del Elche. Luego también creo que hay que comentar el gol de la jornada y seguramente de la golazo. temporada en Liga Española. El gol más lejano de la historia de la Liga, 68,7 metros. El gol que marca Arda Güler, un golazo. El turco en esta primera temporada en la que de verdad toma el timón del Real Madrid. Para mí ha sido, yo creo, injustamente criticado. Tiene Mm, 21 años. Y yo creo que los Lamine Yamal, los Musiala, los Lennart Carr, nos están mal acostumbrando a ese tipo de jugadores que explotan tan jóvenes y que demuestran tantas cosas, que luego ves a un Arda Güler que te está haciendo una temporada sensacional en la que está siendo el máximo asistente del Real Madrid y quiero repasar un momento sus números un momento, demostrando cada día que puede ser perfectamente un jugador muy Real Madrid. Quizá en otro contexto no sería titular, eso es entendible y sí, normal, pero es que un jugador como Arda Güler, que esta temporada te lleva en esa posición que ha jugado de doble pivote, ha jugado de interior, ha jugado de media punta, ha jugado tirado en banda, lleva 4 goles y 13 asistencias, es una locura. es una barbaridad. Y lo que genera y la conexión que tiene con Kylian Mbappé, que ahora está lesionado, es una Es una locura. locura. Y luego ya, pues los canteranos, muy bien los canteranos, qué bien jugaron los canteranos del Real Madrid. Me gustó mucho César Palacios, es al que más madera le veo yo de primera división, también con Diego Aguado, Mm, el chico que salió de central. Me gustaron mucho los dos. Luego Manuel Ángel me recuerda mucho a Gavi, salvándose las distancias, un bajito, pero con mucha intensidad, que tiene calidad con el balón y tal. Pero a lo mejor se me queda algo corto para el primer equipo, como Daniel Yáñez, que es el que le da la asistencia a Dinhausen, que le da un gran pase, la verdad, pero a mí sí, César Palacios le veo esos toques de ese primer toque que siempre he dicho yo de si sabes controlar un balón de fútbol, si tienes ese primer toque tal, eres muy bueno y eso pocos jugadores lo tienen. Y luego Diego Aguado le vi con mucha jerarquía abajo, la verdad, salva un par de ocasiones que tuvo el Elche y me gustó mucho. Luego por parte del Elche pocas cosas salvables, la verdad. Leía a Miguel Quintana hablando de Federico Redondo, el hijo de Fernando Redondo, mm, leyenda del Real Madrid, y es verdad, le veo como que en todas las acciones las toma lentas, las toma mal,
no me gusta nada. Luego la defensa muy pero que muy floja, Leo Petroz, Affenbrugger, Chus, no gustaron nada. Y luego Dituro, pues es que tampoco pudo hacer mucho más con lo que le vino, porque es que Valverde marca un gol imparable, Rudiger tres cuartas de lo mismo, el gol que marca Hausen está absolutamente solo y luego el de Arda Güler pues es que te pilla de sorpresa. Un equipo que está muy mal, pero que muy mal, y veremos qué pasa de ellos aquí a final de temporada, pero huele a descenso bastante claro, ¿eh? Y bueno, es el partido yo creo que ideal para el Real Madrid antes de ir a Manchester, porque te, Veremos qué te- tal, ¿eh? te Veremos qué tal, hace, porque te hace tener confianza, ir a tope con confianza y sobre todo también hay incluso un momento ya en el que el propio Courtois hace un paradón en el 94 con un remate del Elche tras un saque de falta que es es como la de... diaria, es eh, la eh, diaria. por eso, pero que es como un partido que tenía muy controlado el Madrid, pero aún así en el último segundo ya me encargo yo, siendo Thibaut Courtois, de salvarnos de que no sea un 4-2. O sea, me parece muy bien hecho porque a priori el partido en Manchester va a ser pues de que vamos a ver más tiros por parte del rival del Real Madrid que el que tuvimos en este ante el Elche. Así que bueno, un partido que el Real Madrid soluciona bien y que el Elche hace que se hunda bastante en esa parte baja de la tabla a dos de la salvación. Así que bueno, el último partido del que vamos a hablar, Fútbol Club Barcelona 5, Sevilla Fútbol Club 2, fiesta blaugrana, la verdad. Iniciaba pronto con un penalti de sobre Cancelo, que marca Rafinha. Luego vimos otro penalti provocado por Cancelo también, pero esta vez por una mano que marca Rafinha. Y aquí, pues bueno, te quiero hablar de Cancelo porque eh, ha vuelto al Barça y los partidos que está teniendo, los minutos que está teniendo en Liga, la verdad que están siendo de bastante provecho. Y aquí, ya sea con estos penaltis que consigue que le piten al Barça y también con ese golazo espectacular que marca con esa jugada entrando por carrera desde el lateral, yo creo que son detalles de bastante calidad y que hace que Cancelo que llame a la puerta, pues eso, de cara a ser titular en partidos importantes con el Barça. Totalmente, la verdad que un partidazo de Joao Cancelo, que para mí ahora mismo es titular por delante de Alejandro Valde, las Sí, cosas como son. Esa banda izquierda creo que ahora mismo le pertenece al portugués. Un Rafinha que necesitaba un partido así. Venía de no jugar muy buenos partidos, minutos algo flojos, volvía de lesión y tal, y el domingo marca un hat-trick que le viene seguro para recuperar confianza absolutamente. Dos de penalti y luego ya uno más en elaboración. Luego Dani Olmo, que también anota un muy buen gol en segunda línea. Me gustó mucho el partido de Dani Olmo. Y yo creo que lo que más hay que destacar de este partido es la vuelta de Gavi. Gavi efectivamente. vuelve tras casi 200 días lesionado, esa dichosa lesión de rodilla que le ha tenido apartado de los terrenos de juego y le hace regresar ya a dinámica de primer equipo, a dinámica de primera división. Ayer salió un vídeo del día después en el que Gaby afirmaba, nada más termina el partido, dice, estoy reventado. Y eso es, yo creo que la sensación que más le ha gustado al futbolista del Barça, el sentirse cansado después de estar tanto tiempo parado. Luego un Sevilla que tuvo cosas, me gustó mucho Oso, creo que el canterano sevillista es muy bueno Sí, y que muy buen tiene jugador. futuro en primera división, pero les vi muy superados en un Barça que no paró de atacar, de generar ocasiones, pero que siempre te deja con la espinita de, joder, siempre marcan goles de casi la misma manera. Centro al segundo palo, los dos goles son iguales, Sí, porque uno es de la banda derecha y el otro es de la banda izquierda. Centran desde la banda derecha y remata Oso en la banda izquierda. Centran desde la banda izquierda y remata Gibril Show en la banda derecha. El gol que le marca el Newcastle al Barça es así, por jugadas laterales. Entonces yo creo que el Barça tiene que trabajar mucho eso. Le hacen constantemente daño con esas jugadas de centro lateral y le consiguen marcar muchos goles de esa manera. Pero aún así, muy buen partido del Barça, que gana 3 puntos vitales para esa pelea por la Liga, en la que también consigue alejarse un poquito más del Real Madrid y también consigue sacar otros canteranos de titular. Ya debutó en Champions, como es Xavi Sparts, y jugó un partido bastante decente el canterano blaugrana, la verdad. sí, la verdad que bueno, el Barça ya sabemos que no tiene problema de repente sacar canteranos y todo eso. No. Entonces está guay, la verdad, que aproveche momentos así para hacer debutar a chavales y que tengan su oportunidad también. Y aquí pues el Sevilla, al final lo más destacable es eso, Oso.
Oso, que es un jugador que a mí me gusta muchísimo, la verdad, mucho, 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 y que fue protagonista en los dos goles del Sevilla, ya sea porque el primero viene de un centro suyo que remata el bueno de Sou. Bueno, no, perdón, ese fue el segundo. El primero vimos ese centro de Juanlu que sí que remata a Oso, y luego después Oso dio esa asistencia a So. Muy buen pie Eh, tiene de- el sí, chaval, tiene un pie muchísimo. muy bueno. Muchísimo. Entonces, muy, muy destacable eso de que sea el gol de que centra Juanlu y marca a Oso, porque son made in Nervión, literalmente. Entonces, dos jugadores de la cantera que ya sabemos que viendo la situación del Sevilla es muy importante que la cantera funcione y que saque jugadores de renombre. Y que haya Entonces, jugadores que sientan los colores. efectivamente. Luego después, pues bueno, del resto del equipo, pues bueno, tampoco vimos demasiadas cosas, la verdad. Gudel se vio superado a la hora de defender muchas veces. De hecho, el tercer gol de Rafinha viene con un rebote que da en Gudel y se termina convirtiendo Que en una picadita por encima de la jodimos. Gudel en central de dos, jugando en una línea de dos centrales, no me convence para nada. Le veo muy lento ya Sí, sí, y que no le beneficia para nada y se le ven más las carencias defensivas que otra cosa. Y yo creo que es una posición en la que no le benefician a solo. Se está notando mucho la baja de marcado, sí, muchísimo. muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, el Sevilla, pese a ello, bueno, consigue adornarlo un poquito con ese 5-2, pero aún así te han metido 5. Sí que es verdad que vienen dos de ellos de penalti, pero bueno, no deja de ser 5 goles, que es una derrota sangrante para el Sevilla y que veremos a ver cómo se levanta, porque venía de estar levantando cabeza un poquito. Y ahora mismo, pues bueno, tiene 31 puntos, 4 por encima del descenso, y como hemos dicho, tiene ese partido contra el Valencia en el Ramón Sánchez Pizjuán, que va a ser, vamos, importantísimo, no lo siguiente. Exactamente, tiene un partido complicadísimo que tiene que ganar sí o sí contra un rival directo como es el Valencia. Si ganas ese partido, prácticamente, como he dicho antes, sellas la permanencia en Primera División. Un Sevilla que es un club absolutamente histórico, que si cae a la categoría de plata sería un varapalo, ya no solo deportivo, sino económico. Sí, El Sevilla, como sabemos, está en una situación económica delicadísima. Parece que con todo lo que has hablado, que Sergio Ramos iba a retomar esa compra del Sevilla Club de Fútbol a través de un fondo argentino y demás. Veremos qué pasa con eso, pero yo creo que la primera parte para que se realice esa operación financiera es que el Sevilla se salve. Creo que sinceramente lo logrará. Creo que hay tres equipos peores que ellos, que es lo que está destacando en esta temporada, que son el Elche, Levante y el Oviedo, que son los tres ascendidos, sí, pues yo creo que los tres van a acabar descendiendo. Así que yo creo que el Sevilla, a nada que apriete un poco más, a nada que consiga 2 victorias, tiene yo creo prácticamente sellada su permanencia en primera división, pero aún así tiene que espabilar y pensar ya en ese partido que tiene este fin de semana, que es absolutamente capital. efectivamente. Y en clave Barça, a centrarse ahora en el partido de Champions y a intentar cuadrar eso, a intentar estar ubicados en esos centros laterales que tanto daño le están causando. Así que bueno, Exactamente. yo creo que con esto ya podemos repasar la tabla de clasificados de la liga, ¿no? Exactamente. En 20ª posición tenemos al Real Oviedo con 21, Levante le sigue con 23, Elche 26, saliendo ya de la zona del descenso tenemos al Alavés y el Mallorca empatado a puntos con 28, 31 son los que tiene el Sevilla, 32 tienen el Valencia y el Rayo Vallecano, el Girona se coloca en la posición número 12 con 34, los mismos que Osasuna. En 10ª posición tenemos al Athletic Club de Bilbao. En novena tenemos al Getafe con 35 también. El Español se coloca ya fuera de puestos europeos con 37. Le sigue la Real Sociedad con 38 en esa séptima posición, que puede ser ya europea. Luego tenemos al Celta de Vigo con 41 en posición de Conference League. Europa League para el Real Betis con 44. Entrando ya en clave Champions, tenemos al Villarreal cuarto con 55, el Atlético de Madrid con 57, Real Madrid segundo con 66 y en primera posición el Fútbol Club Barcelona con 70 puntos. Y en los apartados individuales, estadísticas de máximos goleadores, tenemos un empate entre Ferran Torres y Mikel Oyarzabal con 12 tantos, ante Budimir 13, Lamine Yamal 14, Vedat Muriqi 18 y Kylian Mbappé con 23.
Así que así está la cosa, así está la liga y así ha sido la jornada 28 y así os la hemos contado. Así que muchas cositas que quedan pendientes de cara a iba a decir a estas próximas jornadas, pero ya de cara incluso a esta jornada que viene, porque yo creo que vamos a tener muchas cositas ya para ver cómo se dirige un equipo u otro ya en este tramo final de temporada. Sí, esta jornada va a ser muy interesante, sobre todo para ver, en clave descensos. Luego también hay Sí, un partido importantísimo por la pelea de la liga, que es ese derbi madrileño, ese derbi que se juega en el Santiago Bernabéu. Va a decidir muchas cosas sobre todo de la temporada del Real Madrid, que puede sí. ya ser lo que el punto y final a su pelea por la liga, o dar un golpe en la mesa y decir aquí estoy yo y puedo seguir peleando por la competición doméstica. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de parte de un servidor y también de parte de Juan Arrufat. Esperamos que os haya encantado, ya sabéis, redes sociales aquí abajo, Twitter, Instagram y TikTok para que podáis echarle un vistacito. Nos veremos ya esta semana con más y mejor. Champions seguro que ya hablaremos. Dentro de poco viene parón de selecciones. A ver si traemos algo ya relacionado un poco más en clave selección, en clave ya mundial, que ya no queda nada. Así que nada, un besazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.